Muy bien, buenos días, hermanos. Se nos olvida decir, pero ya veis que los chicos, los niños se van. Gracias por el esfuerzo que hacen hermanos y hermanas en tener clase de escuela dominical también, ahora en verano. Muy bien. No sé si habéis visto esta señal de vez en cuando por las carreteras, ¿no? Yo durante muchos años, por temas profesionales, me tocó proyectar y dirigir obras en las montañas, ¿no? Estaciones de radio, muchísimas, ¿no? Y siempre que veíamos esta señal, cuando íbamos por la carretera nos alarmábamos, ¿no? Porque claro, por las carreteras de montaña, como bien sabéis, es muy fácil que suceda algo así. Es decir, que los desplazamientos, los desprendimientos llegan a cortar los caminos. Esto siempre nos obligaba a dar media vuelta y a tomar otro camino, ¿no? para llegar a nuestro destino. Esto que pasa en la vida práctica también pasa en nuestra vida como creyentes y en nuestra vida particular, ¿no? Continuamente nos enfrentamos a situaciones que requieren una decisión por nuestra parte. Hay puertas que se abren, puertas que se cierran, propósitos que se ven frustrados, propósitos que se ven confirmados. Constantemente nos encontramos en situaciones que nos obligan a tomar decisiones. El texto de la palabra que vamos a ver esta mañana nos plantea una cuestión que al pronto nos sorprende. El apóstol Pablo tenía el firme propósito de volver a ver a los hermanos de Tesalónica. Sin embargo, se encontró con un estorbo infranqueable. Él tenía ese propósito, pero había algo que impedía que ese propósito se viera cumplido. Como vamos a ver inmediatamente, quien impidió a Pablo ver cumplido su propósito fue Satanás. Y esto nos sorprende doblemente, ¿no? ¿Cómo puede haber un obstáculo que el apóstol no pueda superar y encima que sea Satanás el autor de ese obstáculo? Este hecho nos plantea dos cuestiones muy importantes. La primera es que de qué modo Satanás puede obstaculizar nuestras vidas como creyentes. Y en segundo lugar, cómo saber que el obstáculo que nos encontramos en el camino es de Satanás y no es de Dios, o no es del mundo, o no es de nuestra carne, porque hay tres enemigos al menos que están en contra nuestra, ¿no? Satanás, el mundo y la carne. Por tanto, nos podemos encontrar con un obstáculo en nuestra vida, con una puerta que se cierra, y tenemos que saber quién es el autor de esa puerta, quién nos ha puesto ese obstáculo. Bueno, como ya sospecháis, desde hace meses estamos tratando las cartas a los tesalonicenses. En la predicación anterior vimos cómo el apóstol Pablo centra su atención en los tesalonicenses y trata acerca de la persecución que sufrieron. Y esa persecución les vino como consecuencia de abrazar el Evangelio. El apóstol deja bien claro en los versículos que vimos en la última ocasión, ¿no?, que abrazar el Evangelio no solo supuso para los hermanos de Tesalónica un cambio radical en sus vidas, sino sufrir en sus carnes la persecución básicamente de los judíos, o como veremos también hoy, de falsos hermanos que se introducían en la iglesia, ¿no? Así que va ligado a las dos cosas. Aceptar el Evangelio supone un cambio radical de vida, pero también enfrentar las persecuciones o de alguna forma la burla, el escarnio de las personas que nos rodean. Hoy, vamos a centrarnos en los versículos del 17 al 20, donde los misioneros, particularmente Pablo, expresan los sentimientos que sentían ante la separación, ante no poder visitar a los hermanos de Tesalónica. Es decir, ya no expondrán las motivaciones que tuvieron los misioneros durante su estancia en Tesalónica, sino específicamente nos van a contar los sentimientos que tenían al verse separados de los hermanos de Tesalónica. El texto que tenemos y que vamos a leer ahora a continuación es el capítulo 2, los versículos del 17 al 20. Vamos a leerlo, si os parece. Dice así la palabra de Dios: «Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay mucho material en estos 4 versículos, ¿no? Y os propongo, no he tenido opción de elegir, ¿no? Nos vamos a centrar en el 17 y el 18 y los otros 2 los trataremos, si Dios quiere, en la próxima ocasión. Bueno, el título de la predicación, como ya podéis imaginar, es Un estorbo en el camino. Es una realidad que creo que experimentamos todos diariamente, prácticamente, ¿no? Y la razón es lo que hemos leído en el versículo 18. Pablo intentó una y otra vez visitar a los hermanos de Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. Pablo se encontró un estorbo que le impidió ver cumplido su intenso deseo. ¿Cómo fue posible que eso pasase? Vamos a ver 3 cosas en estos 2 versículos. En primer lugar, una separación indeseada, el estorbo de Satanás, y cómo pudo Pablo saber que el estorbo era de Satanás. Quizás sea este el punto más importante, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros que esa puerta que se cierra, la cierra el Señor o la cierra Satanás? O la cierra el mundo o la cierra la carne. Es muy importante esto para nuestra vida práctica. Bueno, en primer lugar, una separación indeseada. Si recordáis, cuando empezamos a... Sería milagroso que acordaseis, claro. Cuando empezamos a considerar el capítulo 2 vimos que una cosa nos sorprende. ¿Por qué Pablo invierte tanto tiempo, tanta extensión en su carta a contar cosas que los tesalonicenses sabían de memoria? Pues básicamente la razón era porque tanto Pablo como Silas, como los otros misioneros, estaban experimentando una campaña de difamación. Había en la iglesia y en el entorno de la iglesia falsos hermanos que estaban calumniando, difamando al apóstol Pablo. Necesitaban de alguna manera hacer frente a esa campaña de difamación. ¿Por qué? No tanto por su honra personal, sino sobre todo porque los falsos hermanos sabían muy bien lo que hacían. Si cuestionaban la vida personal de Pablo o de Silas o de los otros misioneros, cuestionarían su mensaje. Así que lo que estaba en el fondo, lo que estaba en juego en el fondo, no era tanto la reputación personal de Pablo, sino sobre todo la perseverancia en el Evangelio de los tesalonicenses. Así que el apóstol Pablo se ve en la obligación de hacer frente a esa difamación que estaban básicamente, ¿no?, provocando falsos hermanos introducidos en la iglesia. No sé si hago aquí una pausa, ¿no? Muchas veces tenemos una visión idílica de lo que era la iglesia primitiva. Nos quedamos prácticamente en los primeros capítulos de Hechos, ¿no?, donde tenían todas las cosas en común, compartían el pan y el vino, la doctrina de los apóstoles, etc. Pero a mí personalmente me produce mucha desazón seguir la lectura en Hechos y sobre todo en las cartas, ¿no?, porque vemos continuamente con qué rapidez se introdujeron en las iglesias falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos profetas, falsos obreros fraudulentos, como dice el apóstol Pablo. En el fondo no nos debe de sorprender, porque nuestra vida y la vida de la iglesia en general se desarrolla en un ambiente de profunda oposición. Hay una oposición maléfica contra la iglesia y contra nosotros como creyentes. Así que no nos debe de sorprender que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, que quizás sea la primera carta que se escribió, ¿no?, algunos dicen que primera de Tesalonicenses, ¿no?, que escribió Pablo, me refiero, ¿no?, pero dice en su capítulo 2, versículo 4, les advierte, ¿no?, sobre falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que desde un primer momento en la iglesia se introdujeron falsos apóstoles, falsos obreros, falsos hermanos. Y es un poco descorazonadora la realidad de que en la iglesia de este siglo también se puede dar esto, ¿no? En el fondo ya lo advirtió el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que estos creyentes introducidos a escondidas en la iglesia de Tesalónica estaban propagando calumnias contra Pablo. Querían socavar las bases de la fe de los hermanos de Tesalónica, querían desestabilizarles como personas, pero también a la iglesia local en su conjunto. Así que Pablo, ante esas calumnias, necesita presentar una doble defensa.
defensa de su ministerio mientras estuvo en Tesalónica, eso ya lo vimos, los versículos 1 al 12, pero también sobre su ausencia. Estos falsos hermanos criticaban, por un lado, el tiempo que estuvo allí, pero también en su ausencia, como vamos a ver en esta mañana. Si recordáis, la primera defensa concluyó con esta frase categórica: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Sin embargo, frente a las calumnias, ¿no?, los hermanos de Tesalónica podían decir que la verdad fue otra bien distinta. Durante su permanencia en Tesalónica, los misioneros se habían conducido de una forma totalmente desinteresada, movidos únicamente por su genuino amor hacia ellos y con el único deseo de que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó de su reino a su reino y gloria. Ahora, en cuanto a la segunda defensa, esa empieza en el versículo 17 y es la que nos vamos a detener esta mañana un poquito más. Porque la otra acusación que los adversarios dirigían contra los misioneros es que no iban a verlos porque habían perdido totalmente el interés por ellos. Les habían abandonado, no tenían para ellos ningún valor y la prueba fehaciente de que no les importaban es que no iban a visitarlos. Su larga ausencia de la ciudad era la prueba definitiva de que no los estimaban, de que por esta razón no tenían el menor interés en visitarles. Esta acusación era especialmente hiriente para Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los que estaban impidiendo que Pablo regresase eran los que los habían expulsado. Si recordáis en el libro de Hechos, los hermanos tuvieron que sacar de noche a Pablo y a Silas porque tenían temor de lo que la turba que habían levantado los judíos podía hacer contra ellos. Y precisamente estos que habían provocado la expulsión de Pablo y Silas son los que ahora les reprochan, oye, que no vienen a veros porque no tienen ningún interés. Así que era una acusación especialmente hiriente para Pablo. Por tanto, Pablo necesita aclarar dos cosas. La primera, sus sentimientos hacia ellos, hacia los hermanos de Tesalónica, seguían siendo tan intensos como cuando estuvieron allí. Y en segundo lugar, no habían podido ir a visitarles porque un estorbo de Satanás se lo había impedido. Versículo 18. Por eso la frase inicial del versículo 17 empieza diciendo, pero nosotros. Es una frase enfática que resalta la diferencia entre los enemigos y ellos. Los enemigos de los tesalonicenses os persiguen y tratan de engañaros, pero nosotros os amamos con el entrañable amor de Cristo. Y para reforzar esta idea, el apóstol Pablo añade hermanos, resaltando así el vínculo que unía a los de Tesalónica, pero también a nosotros. El vínculo afectivo que une a los verdaderos creyentes es que somos hermanos, somos miembros de la misma familia de la fe, tenemos una participación conjunta en la familia de Dios. Así que la relación que tiene que haber entre ellos, y por supuesto entre nosotros, no es una mera relación de conveniencia, sino un parentesco espiritual. No somos socios de una organización humana, no somos hermanos de una santa cofradía, que diría Antonio Machado, ¿no?, sino miembros de una misma familia. Estamos unidos entre sí por una vida espiritual. Somos hijos de un mismo Padre. Por tanto, es una relación capaz de sobrevivir a pesar de las ausencias, a pesar de los ataques de los adversarios. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me pasa con relativa frecuencia, que a veces recibo llamadas de hermanos con los cuales hemos tenido una relación muy intensa en el pasado. Y a lo mejor hace 15, 20 años que no hablamos, ni siquiera por teléfono. Pero os puedo asegurar que cuando hablamos es como si no hubiéramos visto el día anterior. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe, hemos compartido muchas cosas. No tenemos una relación de conveniencia, sino porque somos familia, somos parte de la familia de Dios. Así que establecemos unas relaciones que no se ven afectadas por la ausencia física o geográfica. Y a continuación, en los versículos que siguen, ¿no?, el lenguaje de Pablo se vuelve mucho más emotivo. Quizás leía, ¿no?, en algún comentario, ¿no?, que en español o en castellano eso no se nota tanto, pero los que saben griego lo confirman, ¿no?
Y dicen que el lenguaje a partir de aquí, el lenguaje original, el griego original, tiene una gran emotividad. El apóstol es Pablo, o los misioneros en general, están diciendo que la separación que han tenido lugar fue sentida nada menos como si fueran arrancados de ellos. Como se sintieron tan desconsolados como cuando un niño pierde a sus padres. Tan desgarrados como cuando una persona pierde un miembro de su cuerpo. No se aprecia en el texto en español, ¿no? Pero en griego se utilizan palabras que sugieren estas ideas, ¿no? Así que para Pablo y los misioneros la separación había sido algo violento, algo cruel. Los misioneros habían sentido esa separación de una manera muy vívida y muy profundamente. Así que Pablo deja bien claro a los tesalonicenses que a pesar de la separación física y geográfica, les siguen uniendo unos profundos deseos, un profundo amor, unos lazos, no solo emotivos, sino espirituales, que hacen que esa separación sea muy dolorosa. Y tan dolorosa es que han querido ir muchas veces a verlos, pero algo se lo impidió. Y esto nos lleva al segundo punto, el estorbo de Satanás. Pablo no explica, y nos hubiera gustado, ¿no?, que explicase aquí qué circunstancias utilizó Satanás para estorbarle. No dice cuántas piedras cayeron y si se bloqueó el camino, qué fue lo que pasó. No lo dice. Podríamos imaginarnos que fueron circunstancias o compromisos a los que Pablo tuvo que hacer frente en Atenas o en Corinto. ¿Acaso fue la enfermedad que padecía el apóstol Pablo? ¿Acaso pudo ser que no tenía recursos económicos para emprender el viaje? No lo sabemos. Pero en el fondo esto es lo menos importante. Lo importante para nosotros es saber cómo Pablo pudo saber, permíteme la redundancia, ¿no?, que ese obstáculo era de Satanás. Debemos tener claro que Satanás ejerce una poderosa influencia en los asuntos de los hombres, ¿no?, especialmente cuando está tocando aspectos que tienen que ver con los intereses del reino de Dios. Y seguro que nos vienen a la mente ejemplos del libro de Job, del libro de Zacarías, del libro de Daniel, ¿no? Así que tenemos que ser bien conscientes de que uno de los hechos más alarmantes acerca de la vida cristiana es que los creyentes tenemos un poderoso enemigo, un adversario sobrenatural que está implacablemente en nuestra contra y quiere destruirnos. Por eso el apóstol Pedro exhorta a los creyentes diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, ante esa triple realidad de que Satanás es un personaje real, que es nuestro enemigo y que es muy poderoso, tenemos que enfrentar esa realidad de una forma equilibrada. C.S. Lewis dice en una de sus citas más conocidas del libro que os recomiendo, Cartas del Diablo a su sobrino, dice algo así: existen dos errores iguales y opuestos que comete el ser humano respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable en ellos. Los demonios están igual de complacidos con ambos errores. La respuesta correcta ante esa triple realidad que antes decía es ser equilibrados. No debemos obsesionarnos con el diablo, tanto si tenemos miedo como lo no deseable que sintamos admiración por él. Claro que no, ¿no? Pero tampoco debemos desecharlo ingenuamente como si fuera un vestigio de superstición primitiva. Satanás es un personaje real que está en contra nuestra y que es muy poderoso. Pero no debemos desanimarnos, como luego veremos un poquito más adelante, ¿no? Si alguien tan poderoso está empeñado en nuestra destrucción, sería un error terrible por nuestra parte pensar que no existe. A modo de breve recordatorio, ¿no?, hay al menos 10 estrategias que Satanás sigue contra los hombres en general y en particular también con los creyentes. Las voy a leer muy de pasada. Si alguien las quiere, luego se las puedo dar o enviar, ¿no? Él ciega las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
Satanás arranca la palabra del corazón de la gente y ahoga la fe. Satanás miente y es padre de mentiras. Él se disfraza con trajes de luz y justicia. Satanás hace señales, prodigios y maravillas. Satanás tienta a la gente a pecar. Causa algunas enfermedades y dolencias. Es un asesino. Acusa a los cristianos delante de Dios. Y Satanás lucha contra los planes de los misioneros. Estas 10 cosas, y son muchas malas que podemos encontrar en la Escritura, nos deberían plantearnos seriamente, ¿no?, cómo actuamos ante la realidad de Satanás. Ahora, lo que os decía, debemos recordar siempre que por muy poderoso que sea Satanás, él no será quien finalmente gane la batalla. El camino que nos conduce a la victoria en la guerra espiritual en la que estamos inmersos es aferrarnos a Cristo, quien en la cruz dio el golpe decisivo a Satanás. Dicen, voy a leer algunos de los versículos que tenéis ahí. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14. Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Quizá no lo veamos todavía, pero Satanás está derrotado. Y Apocalipsis lo deja bien claro, lo que pasará al final. Apocalipsis 20:10. Y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. La victoria sobre Satanás fue conseguida por Cristo en la cruz. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, resistir al diablo firmes en la fe. Es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos queda dar respuesta a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo supo Pablo que el estorbo era de Satanás? Que es lo bueno, si lo anterior no lo tenemos claro, lo que sigue poco nos importa. Pero si lo anterior lo tenemos claro, evidentemente lo que vamos a ver ahora es lo que más nos importa, ¿no? En el libro de Hechos vemos que otras veces los apóstoles se encontraron en disyuntivas. Cuando ellos querían ir a Asia y a Bitinia en concreto, ¿no?, el Espíritu Santo se lo impidió. El Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Cómo Pablo y los misioneros supieron, ¿no?, que en un caso el estorbo era del Espíritu Santo y en otro de Satanás? La respuesta correcta probablemente sea que los intereses del Espíritu Santo y de Satanás siempre van a ser contrapuestos. Sobre todo cuando se trata de algo relacionado con la misión de la Iglesia. Por tanto, la mayoría de las veces nos va a ser evidente el fin que persigue ese obstáculo. Lo que pasa en la vida de la Iglesia, por supuesto, pasa en nuestra vida particular. Yo creo que la experiencia personal, ¿no?, que la gran mayoría de las veces, por no decir todas, vamos a tener muy claro si los obstáculos que se presentan en nuestra vida son de Satanás o de Dios. Y esto al menos por 2 razones. Primero, porque tenemos la Biblia, o mejor dicho, primero el Espíritu Santo, ¿no? Si somos creyentes tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, por tanto el Espíritu Santo nos va a dar testimonio, ¿no?, de qué hacer en esas circunstancias. Pero en segundo lugar tenemos la Biblia. En la Biblia encontramos guía y dirección a prácticamente todas las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Lo que pasa es que normalmente nos saltamos la Biblia, no le hacemos caso. Pero si pensamos fríamente en la Escritura, encontramos respuesta a todas esas disyuntivas que normalmente se nos presentan en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces, como ahora os contaré un caso personal, nos queremos salir con la nuestra, ¿no? Pero no debe ser así. Tenemos a nuestro alcance toda la ayuda necesaria para tomar una decisión correcta, la Biblia y el Espíritu Santo. Pero aún así, puede haber situaciones en nuestra vida en que tengamos que elegir entre 2 cosas buenas, entre comillas. 2 cosas que aparentemente sean la voluntad del Señor. ¿Cómo actuar en estos casos? Pues pedir en oración ayuda al Señor. Tenía varios ejemplos, ¿no?, de obreros del Señor que ante decisiones difíciles
el Señor le mostró claramente cuál era su voluntad. Pero si las cuento, podríamos caer en tener la idea de que Dios solo responde a hermanos superentregados, a hermanos o hermanas, ¿no? Misioneros que necesitan, como Pablo, dirección en un momento determinado, ¿no? Lo que os voy a contar es algo que me sucedió a mí personalmente hace 40 años, ¿vale? Al poco de ser creyente. Creo que no estaba ni casado, así que Ana no es responsable de esa acción, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo era creyente, probablemente ya bautizado, pero recién hecho, ¿no? Y en un viaje que tuve que hacer a Madrid por motivos de trabajo se nos quedó la tarde libre. Y se planteaba hacer dos cosas, o un plan A y un plan B. El A era, digamos, el bueno, el B era menos bueno, ¿no? Permitidme que no especifique, pues vaya tontería, ¿no? Estaba claro lo que tenías que hacer, ¿no? Pero había dos planes, un bueno y otro menos bueno. Y claro, yo pedía dirección al Señor, ¿no? Oye, Señor, ¿qué tengo que elegir? La decisión estaba clara, ¿no? Bueno, se me ocurrió poner una prueba, ¿no? Estaba recostado en la cama de la habitación del hotel y estaba la luz encendida de la habitación. Digo, Señor, no os ríais, ¿no? Era un niño espiritual en aquel tiempo, necesitaba todavía beber leche, ¿no? Pero bueno, digo, Señor, si tengo que hacer el plan menos bueno, fijaros qué hábil era, si tengo que hacer el B, que se apague la luz de la habitación, ¿no? Si tengo que hacer el A, pues que se quede encendida, ¿vale? ¿Qué creéis que pasó? Se apagó la luz. Se apagó la luz. Mire, pegué un salto, cogí los zapatos y me los fui poniendo bajando las escaleras del hotel, ¿no? Porque sentí miedo. Digo, yo no estoy solo en la habitación. ¿Alguien ha apagado el interruptor? No sé qué pasó. No fue un apagón en el hotel porque había luz, pero se apagó la luz. Después de eso, bueno, fue una lección que nunca se me olvidará, por supuesto, ¿no? Pero después de eso me maravillaba de la misericordia de Dios, ¿no? Cómo, no sé de qué manera lo hizo, pero me llevó al convencimiento de dos cosas. En esta lucha no estamos solos. Hay una realidad que nos rodea, una realidad angélica que nos rodea, que nos protege, que nos guía y que probablemente a lo mejor fue ese ángel el que tocó el interruptor, ¿no? No sé de qué manera lo haría, ¿no? Entonces hay una realidad espiritual que nos protege. Pero en segundo lugar me maravilló la misericordia de Dios, ¿no? Si yo hubiera sido Dios, probablemente me hubiera fundido allí en la cama. Yo, pero un imbécil aquí, ¿cómo pide dirección para esto, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo la misericordia de mostrarme qué camino debía de elegir, ¿no? Así que es absolutamente maravilloso. Nos hemos gozado en la primera parte del culto, ¿no? En el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador de todas las cosas. Hemos alabado a Dios, pero Dios tiene la misericordia de contestar a un bebé espiritual, como era yo en aquel tiempo. Fue una lección que nunca he olvidado, ¿no? Y por supuesto nunca he vuelto a poner vellones de ese tipo, claro, ¿no? Pero me maravilló, ¿no? De cómo es Dios para con nosotros. Así que, si tenemos dudas, primero pensar si nuestras motivaciones son correctas, porque yo creo que tenemos claro qué camino debemos de elegir. Pero si no lo tenemos claro, pidamos dirección al Señor, que Él seguro en su bondad y misericordia para con nosotros nos guiará. Bueno, parece que lo que estoy contando no tiene nada que ver con esto de Pablo, ¿no? En Tesalónica, ¿no? Porque en esta ocasión el diablo actuó contra la misión de la Iglesia y hasta parece que se salió con la suya, ¿no? Llegados a este punto hay una cosa muy importante que no debemos olvidar. Por encima de las siniestras intenciones diabólicas siempre está la providencia soberana de Dios. Nuestros planes humanos pueden verse frustrados, pero los designios eternos de Dios jamás. De hecho, normalmente ocurre que cuando echamos la mirada hacia atrás en el tiempo, nos damos cuenta que Dios tenía unos propósitos mucho más elevados cuando permitió ese obstáculo, cuando permitió que esa puerta se cerrara, cuando permitió que ese propósito nuestro se viera frustrado. Dios tiene siempre propósitos más elevados a permitir que aparentemente Satanás se salga con la suya en determinadas ocasiones de nuestra vida. Ciertamente no sabemos la razón última, pero lo cierto es que en su voluntad permisiva Dios permite que la vida nuestra y la vida de la Iglesia se desarrolle en medio de una oposición maléfica, que continuamente pone obstáculos en nuestro camino.
Pero ante esta realidad solo encontraremos paz y sosiego y descanso si recordamos que la sabiduría y el poder de Dios son muy superiores a los de Satanás. Es lo que dice esta cita de David Gur. Por tanto, hablando de este contexto, ¿no? Por tanto, cuando llega la oposición, especialmente cuando llega de manos de los que están claramente al servicio del maligno, el creyente reconoce en ella la obra de Satanás, pero sabe que no llegaría sin la voluntad permisiva de Dios y que Dios se la permite o porque quiere que su siervo luche en el poder de Cristo contra las artimañas del diablo o porque desea dirigirle y reorientarle a través de estos obstáculos. En el caso de Tesalónica, el apóstol Pablo es plenamente consciente de las intenciones malignas de Satanás al impedirle ver cumplido su deseo de volver a ver a los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo sabe que es Satanás quien está detrás de eso. Lo que no puede entender, al menos en el momento de escribir las cartas, es cuáles son los mayores propósitos de Dios al permitir esta oposición de Satanás. Por eso nos tenemos que quedar en esa duda, el estorbo de Satanás. Termino. Un estorbo en el camino. Tenemos un poderoso enemigo sobrenatural empeñado en nuestra destrucción. Sería un error terrible pensar que no existe, que no es real y que Satanás solo es fruto de una superstición primitiva. Pero ante esta realidad debemos recordar continuamente que por encima de las siniestras intenciones diabólicas siempre está la providencia soberana de Dios. Satanás nada puede hacer sin que Dios se lo permita. Y si Dios permite que un estorbo afecte a nuestra vida, es porque por medio de ese estorbo desea dirigirnos y reorientarnos a metas más elevadas. Seguramente en el momento en que nos enfrentemos con ese estorbo no seremos capaces de comprender cuál es el fin último que Dios persigue, pero debemos de aceptarlo en la seguridad de que Dios tiene propósitos mayores para nosotros y que con el tiempo los descubriremos. Pensad un poquito en el caso que nos ocupa. ¿Qué hubiera pasado si Satanás no estorba a Pablo? Hay una cosa que sabemos que no hubiera pasado, que no tendríamos a nuestra disposición estas cartas. Así que uno de esos mayores logros que Satanás, que Dios tenía para impedir a Pablo que fuese a Tesalónica es esto, que vieran la luz estas cartas. ¿Por qué? Porque son importantísimas para nosotros. Nos habla de la segunda venida del Señor, nos habla de cómo enfrentar la muerte, nos habla de lo que es dormir en vez de morir. Muchísimas cosas, muchísimas verdades extraordinarias que nos llenan de consuelo y de ánimo, ¿no? Así que Dios tenía un buen propósito al permitir este estorbo satánico. Y así será siempre en nuestra vida como creyentes. Y en esa confianza debemos vivir. Quiera el Señor que así sea para nuestro beneficio y para mayor gloria suya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por todo lo que hemos podido considerar, Señor. Queremos en primer lugar darte gracias porque nuestra vida, en todos los sentidos, descansa en ti, el Dios todopoderoso, el Dios que ha creado todo este mundo, el Dios que todo lo puede, pero un Dios de profunda misericordia. Queremos pedirte, Señor, perdón por tantos errores por nuestra parte, por no hacer caso de tu palabra, de lo que nos dice tu Espíritu, Señor, a veces de nuestro propio sentido común. Pero gracias porque podemos descansar, Señor, en que eres un Dios de profunda misericordia, un Dios que no nos rechaza si volvemos a ti con un corazón contrito y humillado. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú permitiste que este estorbo de Satanás impidiera a Pablo ir a Tesalónica, pero eso tuvo ese beneficio enorme para nosotros de tener a nuestra disposición estas preciosas cartas en las cuales nos animan, nos exhortan, nos dan confianza y esperanza, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por ello, pero queremos rogarte que también en nuestra vida práctica, cuando encontremos esos obstáculos en el camino, Señor, al menos consideremos que si tú lo permites es porque quieres sacar algo bueno, algo mejor de ese obstáculo. Y queremos rogarte que en esa confianza andemos de día en día. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos
todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.